Día 63 de la lectura de 1984, página 342, ya estamos cerquititica. Lo más parecido que encontramos en 1984 a un momento antisemita es la práctica ritual de los 2 minutos de odio descrita muy al principio y casi como un procedimiento argumental para presentar a Julia y O'Brien, los otros dos personajes principales. Pero la exhibición de anti-goldsteinismo detallada con él, con una inmediatez tan insidiosa, no llega a generalizarse como algo racial. La estrategia de enfrentar a una raza con otra no parece estar en el cajón de las herramientas del partido. Tampoco hay discriminación racial, tal como confirma el propio Emanuel Goldstein en el libro. Entre los cargos más altos del partido hay judíos, negros y sudamericanos de pura sangre india. Lo más que puede decirse es que Orwell consideraba el antisemitismo una variante de la grave enfermedad moderna del nacionalismo y el antisemitismo británico en particular una forma más de estupidez británica. Puede que imaginara que en la época de la coalescencia tripartita del mundo que había imaginado en 1984, los nacionalismos europeos que conocía hubiesen dejado de existir, tal vez porque las naciones y por tanto las nacionalidades hubieran desaparecido absorbidas por identidades más colectivas, lo cual, si tenemos en cuenta el pesimismo general de la novela, podría parecernos un análisis injustificadamente alegre. Los odios nacionalistas que Orwell siempre consideró poco más que ridículos han determinado demasiado la historia a partir de 1945 como para despacharlos tan a la ligera. Aparte de la inesperada presencia de la tolerancia racial en Oceanía, la estructura de clases resulta también un tanto extraña. Debería ser una sociedad sin clases y no lo es. Se divide en el partido interior, el partido exterior y los proles. Pero como la historia está contada desde el punto de vista de Winston Smith, que pertenece al partido exterior, apenas se conoce de más protagonismo a los proles que el de los propios del régimen. A pesar de la admiración que siente por ellos como fuerza salvadora y de su fe en su futuro triunfo, Winston Smith no parece conocer a ningún prole. Su único contacto personal y de manera muy indirecta es con la mujer que canta en el patio detrás de la tienda de antigüedades, donde Julia y él han establecido su nido de amor. La tonadilla llevaba yéndose semanas por todo Londres. Era una de tantas canciones parecidas publicadas a beneficio de los proles por una subsección del departamento de música. Según los estándares poéticos del partido interior de Winston, la canción es tonta y con unos ripios espantosos. Sin embargo, Orwell la cita 3 veces, casi palabra por palabra. ¿Acaso hay algo de más? No es posible estar seguros. A uno le gustaría imaginar que Orwell, un escritor de canciones a quien le gustaba escribir poemas en verso y tenía sentido del ritmo, imaginara una melodía para esa tonada y que mientras escribía en 1984 se dedicara a silbarla y a tararearla, tal vez durante días y días volviendo locos a los que tenía cerca. Sus propias opiniones artísticas no eran las de Winston Smith, un burgués de finales de los años 40 proyectado hacia el futuro. A Orwell le gustaba lo que hoy consideramos cultura popular, pues su compromiso tanto en la música como en la poesía estaba con el pueblo. En una reseña publicada en 1938 en el New Statesman de una novela de John Galsworthy, Orwell comentó casi de pasada: Galsworthy era muy mal escritor, aunque algún conflicto interior que aguzaba su sensibilidad estuvo a punto de convertirlo en uno bueno. Su descontento se curó y volvió a las andadas. Vale la pena pararse a preguntarse hasta qué punto no lo está ocurriendo a uno mismo. A Orwell le hacían gracia a esos colegas suyos de la izquierda a los que les aterrorizaba que pudieran tildarlos de burgueses, pero es posible que entre sus propios miedos estuviera la posibilidad de que, al igual que le había sucedido a Galsworthy, llegara a calmar un día su ira política, acabase convirtiéndose en otro apologeta de las cosas tal como son. Podemos decir que esa ira era muy valiosa para él, la había acumulado toda su vida, en Birmania, en París, en Londres, en el camino a Virgen Pierre y en España, donde le dispararon e hirieron los fascistas. Había invertido sangre, dolor y arduos esfuerzos en acumular toda esa ira y sentía tanto apego por ella como cualquier capitalista por su capital. Ese temor a dejarse comprar y volverse demasiado acomodaticio tal vez sea una enfermedad más característica de unos escritores que de otros. Cuando uno escribe para ganarse la vida, sin duda
no deja de ser un riesgo, aunque no todos los escritores le pongan pegas. La capacidad de los gobernantes para comprar a los disidentes siempre fue un peligro real y de hecho no muy diferente del proceso mediante el cual el partido en 1984 se renueva desde abajo eternamente. Orwell, después de vivir entre los trabajadores y los desempleados pobres durante la Gran Depresión de los años 30 y de aprender su auténtica e imperecedera valía, hizo que Winston Smith tuviera una fe similar en el correlato de los mismos en 1984 y los considerase la única esperanza para librarse del infierno distópico de Oceanía. En el momento más bello de la novela, en el sentido en que definió la belleza Rilke como el inicio del terror que apenas podemos soportar, Winston y Julia, creyéndose seguros, miran por la ventana a la mujer que canta en el patio y Winston experimenta, mientras contempla el cielo, una visión casi mística de los millones que viven bajo él. Gente que no había aprendido a pensar, pero que atesoraba en su corazón, su vientre y sus músculos la fuerza que algún día cambiaría por completo el mundo. Si quedaba alguna esperanza, estaba en los proles. Es justo un instante antes de que Julia y él sean detenidos y de comienzo el frío y terrible clímax del libro. Antes de la guerra, Orwell había tenido ocasión de expresar su desdén por las escenas gráficas de violencia en la novela, sobre todo en la novela detectivesca de kiosco. En 1936, en una reseña de una novela de detectives, cita un pasaje donde se describe una paliza metódica y brutal que se anticipa extrañamente a las vivencias de Winston Smith en el Ministerio del Amor. ¿Qué ha ocurrido? Uno dirá que España y la Segunda Guerra Mundial, lo que era una basura repugnante con una época más aislada, se ha convertido en la posguerra, en parte de la educación política vernácula, y en 1984 se ha institucionalizado en Oceanía. Sin embargo, Orwell no puede, como la mayoría de los escritores de novela negra, permitirse el lujo de separar irreflexivamente la carne y el espíritu de ningún personaje. Lo que escribe a veces es difícil de soportar, como si el propio Orwell estuviera sintiendo en sus carnes cada momento de la ordalia por la que pasa Winston. Pero en la novela de detectives los motivos para el escritor, tanto como para los personajes, suelen ser económicos y por lo general se trata además de poco dinero. No es divertido que maten a nadie, escribió una vez Raymond Chandler, pero a veces lo es que lo maten por tan poco y que su muerte sea la moneda de lo que llamamos civilización. Lo que ya no es tan divertido es que falten por completo los motivos económicos. Uno puede confiar en un policía que acepta sobornos, pero ¿qué ocurre cuando topas con un fanático de la ley y el orden que no los acepta? El régimen de Oceanía parece inmune a las tentaciones de la riqueza. Su interés radica en otra cosa, en el ejercicio del poder en sí mismo y en la lucha implacable contra la memoria, el deseo y el lenguaje como vehículos de pensamiento. Desde el punto de vista totalitario, la memoria es relativamente fácil de controlar. Nunca falta alguna agencia como el Ministerio de la Verdad para negar los recuerdos ajenos y reescribir el pasado. En 2003 se ha generalizado que los empleados gubernamentales cobren más que el resto de la gente para degradar la historia, trivializar la verdad y aniquilar a diario el pasado. Antes, los que no aprendían de la historia tenían que repetirla, pero solo fue así hasta que quienes ejercen el poder encontraron el modo de convencer a todo el mundo y a sí mismos de que la historia no había ocurrido, o había ocurrido del modo que más convenía a sus intereses, o mejor aún, que apenas tenía la importancia de un documental en la televisión al que hemos quitado la voz y que nos proporciona un rato de entretenimiento. No obstante, controlar el deseo resulta más complicado. Hitler era famoso por sus peculiares gustos sexuales, y Dios sabe a qué se dedicaba Stalin. Incluso los fascistas tienen necesidades y sueñan con poder satisfacerla cuando dispongan de un poder ilimitado. De manera que aunque estén deseando atacar los perfiles psicosexuales de quien les amenaza, puede que duden un momento antes de hacerlo. Por supuesto, cuando la maquinaria de su aplicación se deja en manos de los ordenadores, que al menos tal como están diseñados en la actualidad no experimentan deseo en ninguna forma que nos resulte atractiva, la cosa es muy diferente. Pero en 1984 eso todavía no ha sucedido, y como el deseo en sí mismo no siempre se puede eliminar con facilidad, el partido no tiene otra elección que adoptar como último objetivo la abolición del orgasmo. El hecho de que el deseo sexual, según sus propios términos, es inherentemente subversivo se refleja en la novela por medio de Julia y su modo de vida alegre y carnal. Si estuviésemos solo ante un ensayo político camuflado de novela, probablemente Julia simbolizaría el principio del placer, el sentido común de la clase media o algo por el estilo. Pero como se trata antes que nada de una novela, su personaje no está del todo bajo control de Orwell. A los novelistas les gusta permitirse los peores caprichos totalitarios en contra de la libertad de sus personajes.
pero con frecuencia sus planes fracasan porque los personajes siempre se las arreglan para escapar al ojo, que todo lo ve durante el tiempo suficiente para pensar y decir cosas que no encontraríamos si lo único importante fuese la trama. Uno de los mayores placeres de leer este libro consiste en asistir a la transformación de la fría y seductora Julia en una joven enamorada, igual que lo que más nos entristece es ver a su amor desmantelado y destruido. Así que otro día más.